ahora le vamos a dar la bienvenida al director de la empresa Análisis y Diagnóstico, que está en la provincia de Mendoza, se llama Santiago Alé, y ya está en los 30 años de existencia. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo va? Buen día, Carlos. Como siempre, un gusto escucharte. Bueno, igualmente. Bueno, ¿cómo estás viendo porque Mendoza también ha sido epicentro de saqueos? ¿Cómo estás viendo esto? Porque hay acusaciones recíprocas además, y creo que es importante medir todo esto en términos también de la tarea que a vos te cabe como encuestador, ¿no? Y Sí, consultor. hemos tenido una jornada bastante complicada en Mendoza, el día de ayer sobre todo, con algunos saqueos que se han producido en algunos comercios de las zonas de Las Heras y de Guaymallén. Hechos que han sido verídicos, que se han registrado, que han habido carnicerías, verdulerías y algunos comercios en general donde sus mercaderías, sus productos han sido llevados por la gente, muchas de ellas grupos organizados tal vez, otros por la necesidad, se mezcla también un poco de delincuencia, es decir, es una situación bastante compleja y lamentablemente el gobernador de Mendoza ayer sale a desmentir estos hechos, ¿no? Como ha hecho en estos casi 4 años de gestión, siempre mirando para otro lado cuando los problemas surgen en la provincia, ¿no? Siempre tratando de echarle la culpa a la nación, echarle la culpa a los terceros, sin hacerse cargo de la responsabilidad que como gobernador le caben en estos hechos en la provincia de Mendoza. Es una situación lamentable, hoy por lo menos parece ser que está un poco más tranquila la situación, pero no deja de ser preocupante, ¿no? Es lo que veníamos hablando en otras oportunidades aquí en tu programa, Carlos, en el sentido que la democracia que hemos tenido, sobre todo en este último tiempo, ha sido una democracia que ha estado muy lejos de la gente, es decir, son gobiernos que no gobiernan para el pueblo, gobiernan para los centros de poder, para los grupos económicos concentrados. Entonces surge el dólar soja, el dólar vino, el dólar trigo, el dólar carne, hay que ver lo que dice la sociedad rural, hay que ver lo que dice Clarín, hay que ver lo que dicen los grandes grupos económicos, pero nunca hay que ver lo que dice la gente, nunca hay que ver lo que piensa la gente, lo que necesita la gente. Entonces me parece que es principalmente la gran falencia que está teniendo nuestro sistema democrático. Claro, y el propio de gobierno no se toman para favorecer a la ciudadanía. Claro, y se puede advertir, ya vamos a estar analizando un poco el tema electoral en la provincia de San Juan contigo, pero digo, se puede advertir ahí, y uno lo nota, que el ministro de Economía, antes antes de las elecciones del 13 de agosto, anunció con bombos y platillos en la movilidad jubilatoria un 23% para la mínima, y seguramente extendida, creo que la mínima también llevaba 27.000 pesos y demás como dinero, hay que decirlo así, no es un bono, es dinero en negro, con lo cual el Estado no se puede convertir en esto que no se quiere para el sector privado. Pero quería marcarte esto para decirte que después vino la devaluación, porque no se gobierna para la gente, como decís vos, y bueno, otra vez los jubilados, su salario por el piso, ¿no? Sí, es que cualquier iniciativa monetaria que el gobierno puede llevar adelante termina tirada a la basura porque el proceso inflacionario se lo termina comiendo. No le encuentran la vuelta, no le encuentran la solución, no es la primera vez que sucede en nuestro país estos procesos inflacionarios, una situación actual muy compleja, muy difícil para la gente y que todavía no tiene no alcanza el daño que fue, por ejemplo, la hiperinflación del 89. Los que vivimos en esa época y recordamos,
y hay que imaginarse lo que es esta época, bueno, multiplicada por 10 fue lo del 89, es decir que aún podemos estar peor. Que esto es lo más trágico. Aún podemos estar peor, es decir, no hemos tocado fondo todavía esta época. Entonces, y el gobierno evidentemente no le encuentra solución, no solamente este gobierno, cualquier otro gobierno de nuestro país tiene las manos atadas porque está endeudado casi permanentemente o casi a perpetuidad con los organismos internacionales, con el Fondo Monetario, con el Club de París. Es un país que vive del mangazo, Carlos. Sí. Vivimos pidiendo plata a Rusia, le pedimos plata a China, le pedimos plata a Qatar, le pedimos plata al fondo. Le pedimos plata, le pedimos plata al vecino, como diría, ¿no? A cualquiera. Todo, ¿no? Entonces no se puede vivir de esa manera. Se llega un momento en que esto ya necesita otro tipo de solución. Ahora, y ese otro tipo de solución aparecen estos semi-mesías como Milei, que dicen que hay que romper todo, que hay que sacar todo, que hay que reducir todo y que con eso vamos a estar mejor. Difícilmente podamos estar mejor con esas decisiones, con esas políticas que se quieren llevar adelante. Pero también es cierto que es muy difícil para la gente volver a apoyar a un gobierno que nos tiene con esta situación económica, ¿no? ¿Y cuál es tu idea con respecto a Javier Milei? Me parece que es un improvisado, es un economista que nunca ha trabajado en ninguna empresa importante, no ha sido intendente, no ha sido gobernador, no tiene ninguna experiencia para manejar un cargo ejecutivo, sobre todo a nivel nacional, como sería ser presidente de la nación. Me parece que ha venido a cubrir la necesidad de una solución, y lo tradicional en la política, que sería el justicialismo, el radicalismo, el PRO o la Unión PRO radical, que no han dado soluciones en los últimos tiempos a las necesidades de la gente. ¿Y sus chances cómo la vemos? Hay una posibilidad de algo. Ahora, cuando se empieza a analizar con qué herramientas puede llegar a trabajar Javier Milei, bueno, la verdad que por lo menos mete miedo, ¿no? Sin embargo, vamos a escuchar, vamos a compartir contigo, Santiago, lo que piensa Andrés Malamud, que es un estudioso de este tema, respecto de la variante Milei y lo que pasó el 13 y lo que puede pasar el día 22 de octubre. Así que escuchemos lo que sé. Es un minuto solamente que demanda escuchar a Malamud. República Argentina. Hay dos provincias que son las más importantes de todas, porque tienen la mayor población y los medios de comunicación. Son las dos Buenos Aires, la ciudad y la provincia de Buenos Aires. En estos dos distritos que concentran el 45% de la población, casi la mitad, Milei salió tercero. Por eso no lo vimos venir. Pero ganó en 16 provincias donde para gobernador van a ganar o los macristas o los kirchneristas, es decir, o el partido tradicional de la oposición, Juntos por el Cambio, o el gobierno actual, que es el peronismo. ¿Por qué ganó Milei? Porque en esas provincias solo se votó candidaturas a presidente y a diputados nacionales. No se votó candidaturas a gobernador. Pero en 5 provincias de las 24 se votaron candidatos locales también. Y ahí Milei hizo una mala elección. ¿Qué significa esto? Que las elecciones nacional y provinciales están desconectadas. Y cuando haya una votación simultánea, Milei va a bajar su capacidad de atracción, porque la gente en las provincias sigue votando los partidos tradicionales. Milei, si llega a ganar, no va a tener ni un solo gobernador de los 24, porque la gente lo quiere a él, no quiere a los que vienen con él. Claro, bueno, y esa es mi pregunta. Si llegara a ganar, ¿cómo podría Milei llevar adelante un gobierno con poco apoyo parlamentario y sin ningún gobernador de su partido? No podría. Esto es algo duro de decir, pero los politólogos sabemos que en América Latina ningún presidente que carezca de escudo legislativo termina su mandato. Y el escudo legislativo es el tercio en el Congreso, la capacidad de bloquear un juicio político, un impeachment. Si Milei gana con una elección similar a la que tuvo en las primarias, va a tener 40 diputados sobre 257 y 8 senadores sobre 72. La única posibilidad que tiene de evitar el juicio político es aliarse con los partidos establecidos.
a los que él vilipendia como si fueran el maligno, así habla él, porque tiene un vocabulario satánico, bíblico. Así que tiene dos posibilidades, y lo decimos por los antecedentes comparados. Si el Congreso lo bloquea, él puede cerrar el Congreso o el Congreso puede despedirlo. Estas experiencias se viven en muchos países de América Latina y Perú es el caso más claro. Cerrar el Congreso es lo que hizo Fujimori en 1992, ser despedido por el Congreso es lo que le pasó a Pedro Castillo en 2023. Esos son los escenarios que se abren ante un presidente hiperminoritario, que es lo que Milei sería si ganase. Bueno, escuchaste, ¿no? Sí, comparto totalmente, sí, es verdad. Las posibilidades de gobernar de la manera que pretende gobernar Milei son escasas o muy confrontativas y termina en una de esas dos opciones: o cierra el Congreso o el Congreso lo destituye. No tiene otra posibilidad. Y esto se da, sobre todo, lo que decía este analista, es por el peso específico que tiene en el electorado nacional la provincia de Buenos Aires y Capital Federal. Claro. Ahí es donde saca una diferencia, y en algunas otras provincias también, ¿no? Como el caso de San Juan, de Mendoza, de Córdoba, de Santa Fe, donde ha superado el 40% de votos. Eso lo puede ayudar. Entonces, con respecto a lo local, sí, es verdad, no tiene mucha fortaleza, ¿no? Pero en esta provincia que hemos nombrado, por ejemplo, en el caso de Mendoza, se eligen en esta oportunidad 5 diputados nacionales. Si hace una elección parecida a la que hizo en Las PASO en Mendoza, la fuerza de Milei metería 3 diputados nacionales sobre 5. Y así pasaría en San Juan, y así pasaría en Córdoba, y así pasaría en Santa Fe. Es decir, también lo nacional puede ser que lo termina favoreciendo, pero lo provincial evidentemente no va a tener mucho, o no ha tenido hasta ahora mucha repercusión, ¿no? Claro que sí. Bueno, creo que así están las cartas jugadas, Santiago. Habrá que esperar cómo reacciona un Sergio Uñac y un José Luis Gioja. Hay una puja entre ellos por el liderazgo partidario. Uñac, que necesita recuperar el centro del cuadrilátero, pero tratando también de procurar ser senador o ganar la cuestión que tiene que ver con la Cámara Alta y Baja, ¿no? Claro, en San Juan se elige senador, 2 por la mayoría, o sea, por el que gana, y 1 por la minoría. Exacto. O sea, si va a Uñac, yo creo que tiene serias posibilidades de entrar al Senado, ya sea por mayoría o por minoría. Pero el tema es qué va a pasar con la gestión Orrego, que se inicia en diciembre. Claro. ¿Qué relación va a tener él con la presidencia futura, que puede ser Milei, que puede ser Massa, que puede ser Bullrich, y ver de qué manera San Juan empieza a transitar un camino que esperemos sea mejor. ¿Lo ve 20 años de justicialismo en San Juan han tenido buenas y malas, como cualquier otra gestión, pero ahora el futuro es el que empieza a pesar en las miradas de todos los habitantes de la provincia de San Juan, ¿no? ¿Lo ve a Massa con el fracaso en su mochila tener chance de ser presidente? La única forma que tiene Massa de llegar a ser presidente es que todas estas cosas que está diciendo Milei que va a hacer generen una ola de miedo y de temor que haga que en definitiva se vuelva a votar a Massa para que los beneficios actuales que tenemos no se pierdan, ¿no? Claro. Que no se pierda el aguinaldo, que no se pierdan las vacaciones pagas, que no se pierda la educación pública, la salud pública, etcétera. Solamente el miedo que puede generar perder todas estas cosas por las políticas que quiere aplicar Milei es lo que lo beneficiaría posiblemente a Sergio Massa. En el mano a mano, pues en la realidad es muy difícil decir si a mí me gusta Massa porque lo que está haciendo está bien. Es imposible decir eso. Claro que sí. Entonces, solamente es el temor. Y me parece que en las redes, sobre todo que tanto se usan en estos días, se está haciendo un muy concienzudo trabajo
en cuanto a las consecuencias negativas que pueden ser las políticas de Milei, ¿no? Entre ayer y hoy he estado observando diversos videos hablando de la problemática que significaría, por ejemplo, para los docentes, la desaparición de la educación pública, ¿no? Entonces salían las preguntas a los docentes que empiecen a sacar el monotributo, porque se les va a acabar las vacaciones, no van a cobrar enero y febrero, no van a tener aguinaldo, etcétera, etcétera. Entonces, esos miedos me parece que pueden ser la única herramienta o la única posibilidad que tenga Massa para el futuro. Santiago Ale, director de la compañía de análisis y diagnóstico en la provincia de Mendoza, 30 años en esta tarea. Gracias por compartir estos minutos con nosotros, Santiago. Bueno, Carlito, muchas gracias y hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento. Bueno, nosotros nos vamos a la pausa, Tony. Ya venimos con más acá.